En el libro Los ojos de los filósofos, Carlos Goñi propone un recorrido divulgativo por la historia del pensamiento a través de la manera en que distintos filósofos han observado el mundo y la condición humana. El libro no se limita a explicar teorías abstractas, sino que intenta acercar la filosofía a la experiencia cotidiana, mostrando cómo las grandes preguntas filosóficas siguen presentes en la vida actual. La obra combina reflexión, ejemplos culturales y un lenguaje accesible para demostrar que la filosofía no pertenece únicamente al ámbito académico, sino que constituye, sin duda, una herramienta para comprender mejor la realidad y a nosotros mismos. Una de las ideas fundamentales del libro es que cada filósofo desarrolla una forma particular de mirar el mundo. Según Goñi, la filosofía nace precisamente de esa capacidad de detenerse ante lo cotidiano y preguntarse por aquello que normalmente se acepta sin reflexión. Los ojos de los filósofos simbolizan, de esta manera, distintas perspectivas sobre temas esenciales como, por ejemplo, la verdad, la libertad, el amor, la justicia, el tiempo, la felicidad, etc. Así, el autor muestra cómo pensadores de diferentes épocas han ofrecido respuestas diversas a problemas que continúan siendo, sin duda, universales, ya que afectan a todas las personas. El libro también destaca la importancia del pensamiento crítico. Goñi insiste en que la filosofía no consiste en memorizar conceptos o doctrinas, sino en aprender a pensar con autonomía. Frente a una sociedad marcada por la rapidez, la información inmediata y las opiniones superficiales, el autor reivindica el valor de la reflexión pausada. Filosofar significa cuestionar, discutir, romper prejuicios o falsas ideas, analizar las ideas dominantes y desarrollar una mirada más consciente sobre la realidad que estamos viviendo. Otro aspecto importante de la obra es su defensa de la filosofía como una práctica vital. Goñi explica que muchos filósofos no entendían el pensamiento como una actividad puramente teórica o solamente teórica, sino como una forma de vivir. Desde los clásicos griegos hasta autores contemporáneos, el libro muestra cómo la filosofía puede ayudar a afrontar el sufrimiento, las dudas, los conflictos personales y también las decisiones morales. De este modo, el conocimiento filosófico aparece relacionado con la búsqueda de sentido y también con el deseo de vivir de manera más auténtica. Además, el autor subraya el carácter dialogante de la filosofía. Las ideas no se presentan como verdades definitivas, sino como propuestas abiertas al debate, a la discusión. El lector es invitado a comparar perspectivas y también a construir su propia interpretación del mundo y de la realidad en la que vive.